Bueno, a ver, la figura del fideicomiso es una figura muy ágil de constituirse y que permite de alguna manera administrar fondos, ¿sí? Sí. O sea, los fideicomisos tienen dos funciones, una es la administración de fondos y otra es la garantía de ellos, entre otras las funciones que puede tener un fideicomiso. ¿Cualquiera puede abrir un fideicomiso, Guillermo? Cualquier persona, es una figura 100% legal, está permitida y es muy utilizada para estos fines. O sea, es una alternativa viable que desde la década del 90 es ampliamente utilizada. Inclusive muchas veces se arman vehículos que pueden ir hasta en algunos casos a la bolsa, a cotizar. Dependiendo, ahí hay un tipo particular de fideicomisos, pero esta figura, y desde su génesis, estamos hablando de derecho romano, anglosajón, era el propósito de preservar patrimonios. Acá lo que se hizo fue establecer un fideicomiso en el cual Santiago Maratea es la persona responsable del destino de los fondos. Un fideicomiso tiene tres partes: hay gente que aporta plata de alguna manera, hay otra gente que lo administra y hay beneficiarios. Acá quienes serían beneficiarios serían los acreedores del club de Independiente. Claro, Guillermo, pero no hay cuotopartista. Y eso es lo raro en un fideicomiso, porque el fideicomiso es un acto de fe. Fidei viene de fe, de confianza, de la fiducia, de confianza entre las partes. Ahora, si yo aporto un fideicomiso, no puedo decirle a Maratea, yo soy un cuotapartista tuyo, ¿por qué se la das a Independiente? Está muy bueno el apunte para aclararle a la audiencia. Como te indicaba antes, hay fideicomisos que se llaman fideicomisos ordinarios y fideicomisos financieros, que estos últimos tienen un tratamiento específico, que es que te dan cuotas partes, que te dan títulos en los cuales participás de alguna manera sobre lo que viene a ser el capital, y otros que serían sobre los intereses si lo hubiera. Acá es un fideicomiso ordinario. En los fideicomisos ordinarios hay aportantes y no se produce eso de titulizarlo, de dar un título a cambio. ¿Sí? Acá se da esa particularidad. Se usó un tipo de fideicomiso en particular. Guillermo, hablemos de, en este caso, esta colecta puntual que está haciendo Santi Maratea. Él habló de que se iba a quedar con un 5% del total de lo recaudado porque se lo exigía justamente la legislación de formar este fideicomiso, que además lo hizo en otra provincia, no lo hizo aquí en Buenos Aires, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué lo llevó a Neuquén y qué hay de cierto de que él, por exigencia burocrática, tiene que estar inscripto como el responsable y que eso automáticamente le delega un 5% de todos los fondos? Bueno, como te comentaba, Rocío, ahí la particularidad es siempre tiene que haber una persona que va a ser el encargado de administrarlo. En este caso es Santiago. ¿Dónde se constituye? O sea, en la Argentina tenemos 24 jurisdicciones, cada una tiene su registro vinculado a las sociedades comerciales, y acá se optó en Neuquén. Inicialmente presumir de que hay una situación, llamarlo irregular, no, porque si no indicaría que hay determinadas provincias que si vos vas a esa provincia es irregular, con lo cual en eso será cuestión de análisis si alguien quiere llevarlo a la justicia o no, y lo tendrá que resolver la justicia. No es obligatorio hacerlo en el lugar de residencia. Si yo armo el fideicomiso no lo tengo que hacer porque, bueno, Independiente su sede está acá también en la ciudad de Buenos Aires y no tengo bien el dato, pero creo que Santi Maratea también vive aquí en Ciudad de Buenos Aires. No es obligación que lo hagan aquí, en la parte donde está el lugar beneficiario y la persona que lo gestiona. No, en este caso quien lo constituyó, o sea que a mi entender es un abogado, por una cuestión de conveniencia fue y lo registró en en Neuquén. Sí, pero no tiene que estar directamente ligado a la ubicación donde están los beneficiarios, ni tampoco el fiduciario. Guillermo, vamos a lo puntual. 5%
es lo que cobra como administrador del fideicomiso, no como los gastos que va a insumir ese recurso. La pregunta es, si fuera un fideicomiso ordinario, financiero, se fijaría cuánto es el que gana el administrador o el socio o lo que fuere. Pero acá, y en una segunda instancia, él lo demuestra y dice, si quieren tomarlo como mi sueldo, tómenlo. Estamos hablando de un sueldo de 400 millones de pesos. Como sueldo, ¿cómo se va a tomar? ¿Va a pagar ganancias sobre esa plata? ¿Quién va a auditar ese fideicomiso? Y si esos 400 millones le van a quedar 2 millones, porque todo el resto será en gastos. ¿Y cuánto implica el cierre del fideicomiso cuando no haya más bienes para administrar? Sí, ahí, como indicás, es el 5% sería la remuneración de él por, de alguna manera, ser la persona fiduciaria. Él puede hacerse cargo, después hay que ver la letra del contrato de fideicomiso, y si de alguna manera él además tiene que solventar por sí todas las obligaciones que tiene que cumplimentar, él como fiduciario. Él tiene que inscribirse, el fideicomiso tiene que estar inscrito en la UIF, tienen que respetar, o sea, a veces lo que también se puede establecer son remuneraciones variables que en la medida que aumenta la recaudación se puede hacer decreciente el porcentaje, porque una cosa es cobrar el 5% de 1.000 pesos y otra, como vos bien indicás, de 400 millones. Eso es una remuneración que cuando se constituyó se fijó como tal. Hablar ahí de... Hay que pensar que hay que hacer también auditorías, hay gastos de liquidaciones de gravámenes, o sea, ese 5%, dependiendo cómo haya quedado redactado en la parte de los gastos, pudiese ser razonable, alto o bajo, y hay que ver cuánto va a ser la recaudación final del fideicomiso. Ahora, o sea, Guillermo, si esta plata no tiene destino de administración, porque es plata que ingresa vía electrónica por lo general a esta cuenta creada, donde la creación de un fideicomiso no es un fideicomiso financiero, no tiene que estar aprobado por ningún ente como la Comisión Nacional de Valores, no tiene ningún gasto, parece un poco excesivo que o todos quieran cobrar en función de un fideicomiso de 20 millones de dólares, lo cual no tiene más gasto que no hay papeleo, no hay contabilidad, no hay nada, porque no es un fideicomiso sustentable en el tiempo. Parecería un poco exorbitante este 5%. Y me parece a mí, esto ya lo hablamos a nivel personal, digo, que esto desvirtúa un poco la situación de la colecta. Porque cada persona que pone, por más que lo está haciendo por un bien, dice, pero ¿cuál es tu trabajo? Más allá de la influencer, de la convocatoria, ¿cuál es el trabajo que va a llevar el fideicomiso? Porque si no, de alguna manera también estamos encubriendo lo que no queremos encubrir. ¿Cuáles son los gastos reales? Pienso, Santiago, en relación a esto, también, Guillermo, tal vez vos tenés la información, cuando él se presenta como administrador de ese fideicomiso, después se transfieren directamente los fondos al club y ellos deciden qué hacer con él, va a pagar las deudas. Digo, todo ese criterio de un montón de hinchas que están poniendo tal vez su excedente o incluso haciendo un esfuerzo económico para hacer esa donación. Digo, ¿con qué criterio después esto se administra? ¿Depende de Santi Maratea o depende de los dirigentes del club? Hay una particularidad, el fideicomiso no es parte, o sea, es ajeno a la figura del club. Sí, pero se presentó incluso, Guillermo, es verdad lo que vos decís, pero lo que se cuestionaba, o sea, las autoridades independientes dijeron, viene Santi Maratea con esta propuesta, es una donación, nosotros tenemos muchas obligaciones fiscales a las cuales no podemos hacerle frente, lo recibimos, lo aceptamos, lo presentamos acá, pero como vos decís, no está directamente hasta ahora ligado. No, siempre los fideicomisos son figuras, por así decirlo, escindidas, y por eso es que tienen la función de proteger los patrimonios. Este fideicomiso es
una caja de zapatos con billetes fuera de lo que es el club de Independiente. Y ahí Santiago Maratea es el responsable de cumplir con el mandato que le piden los fiduciantes. Y él tiene que hacerse cargo, y por eso ahí es donde entra uno tiene que mesurar si es alto o bajo, y eso es una cuestión subjetiva, porque si él incumpliera con sus funciones que le fueron delegadas por mandato en el momento de la constitución del fideicomiso, sería responsable patrimonial él con sus propios bienes. Claro. O sea, adquirir la figura de un fiduciario no es una figura gratuita. O sea, en algunos casos se puede hacer ad honorem ese trabajo, pero tiene implícitas muchas responsabilidades la figura de un fiduciario, porque ante el incumplimiento él es el que tiene que hacerse cargo frente a los fiduciantes. Guillermo, ¿y no debería haber sido mucho más transparente poner la constitución del fideicomiso y los derechos y obligaciones del beneficiario final o del administrador de estos fondos, como para decir, llega el dinero que recaudo y yo pago un 10% a la América de México, pago un 10% para... Porque si no, hoy, ¿qué hay en esa letra chica? Porque yo puedo decir, constituye un fondo de reserva para el fideicomiso del 10% de lo recaudado más un 5% para el administrador del fideicomiso. ¿Quién sabe la letra chica de ese fideicomiso? Vos me decís, puede incumplir, pero ¿quién sabe qué es lo que va a incumplir y quién le puede determinar si incumplió o no? Bueno, ahí los encargados, y eso es como es la figura. Acá los fiduciantes, los creadores de ese fideicomiso, en definitiva y Santiago Maratea como tal, es quien tiene que rendir cuenta de que él efectuó toda la administración conforme al mandato que se le pidió. Sí, o sea, frente a esta exposición pública, la verdad es una tarea que va a revestir complejidad y claramente va a traer de alguna manera cuestiones susceptibles de interpretación. O sea, no es una figura sencilla de ser fiduciario, y menos cuando tiene esta exposición pública, desde ya. O sea, y ahí habrá que ir viendo si él termina cumpliendo o incumpliendo. No es gratuito. No, para dejar en claro, pensaba Guillermo, porque, bueno, tocamos varias aristas sobre este tema. Que el fideicomiso esté inscripto en otra provincia, eso es legal, es conveniente según el propio administrador desea, ¿no?, hacer con esos fondos y la cantidad de impuestos o de marco legal que le quiere dar a su fideicomiso. Y por otra parte, si es habitual, tal vez que quien empieza una colecta con este fin solidario fundado en un fideicomiso se lleve un porcentaje de la recaudación. Más allá de si es alto o bajo, digo, se hace esto que las personas que inicien un fideicomiso por una causa solidaria, entre comillas, se lleve un monto de dinero a cambio. Bueno, mirá, Rocío, en otras situaciones donde yo participé en la creación de estructuras con fines solidarios, la persona también tiene que asumir, en definitiva, gastos. Es razonable de que haya una retribución, porque toda la parte de lo que va a ser la liquidación de gravámenes de este fideicomiso, lo que va a demandar las tareas administrativas, o lo tiene que solventar el propio fideicomiso como gasto, o lo tiene que asumir quien asume como fiduciario. O sea, no es que uno puede tildar de irregular porque se le pague un fiduciario. De hecho, un fideicomiso... Está bueno aclararlo eso, porque eso en particular, ese punto se está cuestionando, Guillermo. Hay que dejar en claro, digo, más allá de la opinión personal que tenga cada uno, que no es irregular. Después, si quieren, podemos como debatir si es un monto alto, bajo, medio, pero no es irregular. Claro, no es irregular, Guillermo, pero ninguno de las personas que pusieron dinero conocen el alcance del fideicomiso y de lo que vos hablás del mandato otorgado. No dice mi mandato... Ahí tal vez lo que Santiago tendría que hacer es poner a disposición y hacer público el contrato de fideicomiso y todo sobre la mesa. Tal cual. Después quedará en la gente si quiere aportar o no aportar,
y eso está en condiciones de hacerlo porque ahí no hay ningún tema de secreto ni bancario ni fiscal que lo obligue a preservar esa información. Pero pasadas 2 semanas todavía no se conoció. La realidad es que ese fideicomiso, y vos lo sabés, puede tener gastos administrativos como un fideicomiso normal, pero sabemos perfectamente que es un fideicomiso que se crea para un bien, para una causa puntual, y muere ese fideicomiso. O lo puede mantener él, pero no tiene que ver con que continúe las actividades, ni el pago de contadores, ni nada que tenga que ver con la continuidad de un fideicomiso. Sí, ahí lo mejor en definitiva para quitar cualquier susceptibilidad o apreciación es ponerlo a disposición y que la gente tenga la posibilidad de leerlo. De la misma manera que se hace con los fideicomisos financieros cuando cotizan en bolsa. Bien. Uno, el programa de fideicomiso o el fideicomiso en particular, uno tiene a disposición de leerlo. Y uno puede hacer todos los análisis que quiera porque la información pública, de alguna manera, quita esos posibles fantasmas que se puedan crear sobre determinadas figuras. Te voy a dar un dato, Guillermo. Entre la generación del dinero y el destino final de los fondos, o sea, el final de la colecta, hoy tenés 500 millones de pesos generando y devengando mínimo 6% por día. ¿Qué pasa con ese interés? ¿Quién se lo queda? Ahí, por eso, ahí hay que... los fideicomisos tienen la particularidad de que uno los puede armar a la medida que uno quiere. Entonces, esos rendimientos financieros, supongamos que estén de alguna manera haciendo generar frutos esa plata, puede ser que sean reinvertidos para el compromiso que asumió el fideicomiso. Bien. O sea, entonces hay que analizar el fideicomiso en detalle para, en definitiva, poder saber qué tiene que hacer en cada caso Santiago Maratea. La pregunta más concreta, Guillermo, es: ¿se creó esta figura de fideicomiso porque todo el resto de las colectas habían sido de alguna manera ad honorem? Y alguien le dijo, pará, constituílo de esta manera, ¿así tenés alguna retribución vos? Yo creo que en este caso acá lo que sucedió es que tal vez a diferencia de otras colectas que vos juntás la plata y la asignás directamente a alguien en particular, seguramente que acá se quiso evitar la entrega del dinero del club. Lo que se debe haber considerado es la carga que debe tener él como fiduciario. En el sentido de que si vos haces una colecta para una intervención jurídica o una intervención quirúrgica, le das los fondos a la familia, no sé, de un nene que la había hecho, y esa era la única tarea administrativa porque creaste una cuenta que enseguida le llegaba. Si vos acá tenés muchas obligaciones que hacer, se entiende razonable usar esa figura. Para mí no está mal usar esa figura. Y es, Guillermo, lo último que te agrego, ¿no? Un monto bastante superior, tal vez, el objetivo que se puso como final para esta colecta. Te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros y también toda tu explicación tan precisa sobre este asunto que está siendo cuestión de debate por estas horas. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Hasta luego.